Ok, entonces, vamos a ver ahora cómo obtener los coeficientes a sub k a partir de un algoritmo de gradiente. Lo interesante de estos algoritmos de gradiente es que además uno podría, con estos algoritmos, adaptarse a las señales cuando éstas no son provenientes de un proceso estacionario. Si el proceso no es estacionario y las características cambian de ese proceso, por supuesto la señal también va a tener características variantes y sus coeficientes a sub k no son los mismos para todos los valores de muestras. Entonces, con estos algoritmos podría adaptarse esos coeficientes y si hay un cambio en la estacionariedad, y se hace no estacionario, si hay un cambio en las características estadísticas, se podrían atrapar esos cambios. Entonces, recordando cómo son las ecuaciones normales, que tenemos una ecuación escrita en forma matricial como matriz de autocorrelación por la matriz de los coeficientes igual a menos esa autocorrelación evaluada en I, ¿ok? Entonces la matriz de autocorrelación sería esta matriz, el vector P sería la autocorrelación evaluada en 1 hasta P, y los coeficientes serían a sub 1, a sub 2, a sub P. Ahora voy a suponer que los coeficientes, ¿verdad?, van a depender de la muestra en la que estoy trabajando. Va a depender de N. Aquí no dependía de N. Pensamos que el proceso es estacionario, no cambian sus estadísticas. Además voy a trabajar en bloques calculando esto para cada bloque. Ahora vamos a suponer que voy a tener coeficientes para cada valor de N. Ok. Entonces, igual que en el caso anterior, para conseguir los coeficientes óptimos, yo lo que tengo que hacer es minimizar el error cuadrático, ¿ok? Escrito el error cuadrático en función de la autocorrelación R y de P y de A, me queda la autocorrelación en 0, más 2 veces el vector P traspuesto por el vector de coeficientes A, más el vector de coeficientes A traspuesto por la matriz R por A sin transponer. ¿Ok? Esto es porque ya ustedes saben de la asignatura, ¿cómo se llama la asignatura donde ven matrices y todo eso? Álgebra, no, es álgebra, no. ¿Cómo se llama esa asignatura que ven de matemática donde ven cómo trabajar Álgebra con lineal, matrices? profe. ¿Ah? Álgebra lineal, profe. Ah, sí, es álgebra lineal, ok. Creía que Ajá. tenía otro nombre. Bien, entonces aquí lo que hicimos es agarrar el error cuadrático medio, escribirlo en función de y de n con sombrerito al cuadrado, y simplemente dije, bueno, el cuadrado de esto es el cuadrado de esto menos 2 veces esto por esto, ¿verdad? Más el cuadrado de esto. Pero como esto los tengo escrito en forma de matrices, entonces el cuadrado es simplemente la matriz traspuesta por la matriz, pues. Ok, entonces, P es el valor esperado de y de n por y de n menos 1. Ah, pero no definí quién era y de n menos 1. Discúlpenme eso. Me salté una lámina. Dije, voy a calcular los coeficientes a sub 1, a sub 2, hasta sub p, pero que van a depender de n, para la muestra enésima. Y de n menos 1 con rayita es un vector. Es un vector sobre el cual se va a hacer la predicción. O sea, me va a representar los valores pasados de la muestra. Si estoy en y de n, sus valores pasados van a ser y de n menos 1 hasta y de n menos p. ¿Ok? Y de n con sombrerito, que viene dado por esta sumatoria, escrito en forma matricial, lo puedo ver como el vector de coeficientes traspuesto por el vector y de n menos 1 o por el vector traspuesto y de n menos 1 por el vector A. ¿Ok? Aquí falta la indicación de que es un vector. Por supuesto con su signo menos, porque esto tiene su signo menos. Las ecuaciones normales que definen a estos coeficientes A se minimizan, se obtienen minimizando el error cuadrático medio, lo mismo que vimos antes, y obtenemos entonces esta ecuación donde el vector P es este vector y la matriz R es esta matriz. La matriz R va a venir dada entonces por el valor esperado del vector de coeficientes
sobre el cual se hace la predicción por el vector de coeficiente traspuesto. ¿Ok? Ese error cuadrático medio representa una superficie como una parábola si estuviera en dos dimensiones, como un hiperparaboloide si estoy en P dimensiones. Si P es mayor que 3, estoy en un espacio de más de 3 dimensiones, entonces eso se llama un hiperparaboloide y además es cóncavo. Ajustar los coeficientes podría hacerse sobre el descenso de esa superficie de error para alcanzar ese mínimo global que hace que los coeficientes que obtengan ese mínimo global sea óptimo. Entonces, para obtener, ¿verdad?, ese algoritmo, o un algoritmo que utilice esta técnica de descenso por la superficie de error, hay uno, ¿verdad?, que lo que dice es que voy a calcular los coeficientes para la muestra futura a partir del conjunto de coeficientes que tengo para la muestra actual, menos, ¿verdad?, una constante por el gradiente en la superficie de error en la muestra n. ¿Ok? Esa constante que llamamos μ controla la estabilidad y la velocidad de convergencia del algoritmo y se le llama factor de convergencia. El gradiente, ¿verdad?, es el gradiente o la derivada del error en el punto de la superficie correspondiente a los vectores a su n. ¿Ok? ¿Quién es ese gradiente entonces? La derivada del error cuadrático medio. ¿Quién sería la derivada aquí? Con respecto a esto es constante, la derivada de esto sería 2 P, ¿verdad? Ya no tengo que poner el traspuesto porque como no queda multiplicado por nada, más, y aquí tendría 2 veces, ¿verdad? 2 veces A por R. 2 veces A por R, o R por A, pues, porque esta es la matriz y este sería el vector, para que me quede bien la operación matricial. Esto sería entonces el gradiente. Entonces, meto esta ecuación del gradiente dentro de lo que se propone como algoritmo, ¿verdad? Y me queda que los coeficientes en la muestra futura se pueden hallar a partir de los coeficientes en la muestra actual, menos 2 veces μ, que lo puedo volver a llamar μ, y es una constante que es el doble del anterior, P, ¿verdad? Más R por A, coeficientes en la muestra n. ¿Ok? Bueno, aquí está bien, pero ese gradiente es un gradiente, ¿verdad?, que necesita para calcularse tanto los valores de la autocorrelación evaluada en un I, como los valores de la autocorrelación que serían Y por Y traspuesto, ¿ok? El valor esperado de Y por Y traspuesto. Y quisiéramos evitar calcular o tener esa autocorrelación o estimados de la autocorrelación. Entonces, hay un algoritmo que se llama de gradiente ruidoso, propuesto por Widrow y Hoff, que lo que dice es, en vez de minimizar el error cuadrático medio, en vez de minimizar el valor esperado del error al cuadrado, vamos a minimizar el error al cuadrado. Al minimizar el error al cuadrado, el gradiente me queda un gradiente estimado donde los valores esperados de este P y de esta R ya no están. Es decir, P va a ser Y de n por el vector Y de n menos 1 y R va a ser el vector Y de n menos 1 por el vector traspuesto Y de n menos 1. O sea, es como si elimináramos el valor esperado, también en esa definición de R y de P. ¿Ok? Entonces me va a quedar la ecuación así. Los coeficientes en la muestra futura van a ser iguales a los coeficientes en la muestra actual, menos μ por el gradiente estimado. Fíjense que aquí no puse 2μ porque lo incluí en una constante multiplicada por 2 sigue siendo una constante. Sustituyo quién es el gradiente estimado en esta ecuación y voy a ver que tengo Y de n por el vector Y de n menos 1 más Y de n menos 1 por Y traspuesto. Todo multiplicado por AN.
¿Ok? Aquí me faltó multiplicar. No, está bien. Por n. Déjenme ver un momentico. Sí, está bien. Ok. Entonces, fíjense, este y de n-1 con este y de n-1 lo saco factor común. Y me queda a su n menos 2 mu y de n más y traspuesto de n-1 por a su n. ¿Ok? Pero, ¿quién es y traspuesto por a? Y traspuesto por a es menos, ¿verdad? El estimado y con sombrerito y y de n menos el estimado va a ser el error instantáneo. O sea, esto que está aquí no es otra cosa que el error, porque esto es el estimado, el negativo de esto es el estimado y y de n menos ese negativo va a ser el error. Entonces el algoritmo me queda tan sencillo como que los coeficientes a su 1, a su 2, a su 3, a su p en la muestra n más 1 los puedo calcular a partir de los coeficientes a su 1, a su 2, a su 3, a su p en la muestra n menos 2 veces mu, bueno, volví a poner el 2, 2 veces mu, el error instantáneo por y de n menos 1, donde este vector no es más que las muestras pasadas sobre la cual hago la predicción. Si P es igual a 2, aquí voy a tener y de n menos 1 y y de n menos 2. Si P es igual a 3, voy a tener y de n menos 1, y de n menos 2, y de n menos 3. Entonces, la ecuación para el coeficiente a su 1 va a ser a su 1 para n más 1, va a ser a su 1 para n menos 2 veces mu, el error en n por y en 1. Para 2, a su 2, ¿verdad? Menos 2 veces mu por el error en n por y en 2. Y así hasta su p. Entonces, este es un algoritmo iterativo muy sencillito de calcular. Ahora bien, ¿por qué coeficientes empezamos? Por cualquier valor, porque esto se va adaptando, minimizando el error instantáneo al cuadrado. Se acostumbra a empezar asignándolo a los primeros valores que vamos a meter en esta ecuación, inicializando la variable con el valor de 0. A su 1 igual 0, a su 2 igual 0, a su 3 igual 0. ¿Para qué muestra? Bueno, si P es igual a 4, ¿verdad? Yo me paro en la muestra 5 para tener la muestra 0, 1, 2, 3 y 4. Ah, tengo más muestras, me puedo parar en la 4. Para tener las 4 muestras anteriores y poder, ¿no? Que esta ecuación no me quede al principio 0 en todo, pues. Porque si pongo con muestras en menos 1, menos 2, menos 3, que no existen, que no hay, ¿me expliqué? Y ahí, y claro, tienen que calcular el error, que es la y actual, ¿verdad? Menos el estimado, que es valores pasados de la señal, multiplicado por los coeficientes que vamos a ir calculando. Entonces, este es el algoritmo. Yo utilicé este algoritmo en mi tesis de maestría porque yo hice una parametrización de una señal que se llama electroencefalograma, que se obtiene sobre el cuero cabelludo, esa señal, ¿no? Entonces yo agarré la señal, la parametricé y con esos parámetros que conseguí, le saqué el espectro. Ahora, esos parámetros yo los calculé a través de un algoritmo de gradiente ruidoso para que además, si la señal cambiaba sus características estadísticas, poder adaptar esas características. El factor de convergencia va a depender del máximo autovalor de la autocorrelación, que no tenemos, porque si vamos a estimar la autocorrelación, ni siquiera la tenemos y además no la vamos a estimar tampoco porque no la vamos a utilizar. Pero se puede demostrar que ese factor mu, por supuesto, tiene que ser mayor que 0, porque si no, no hay algoritmo, y menor que 1 entre P, donde P es el orden del filtro, y la energía de la señal que estoy modelando. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Por ahora no, profe. Ok, entonces, esto es lo que quería que viéramos de predicción lineal, para que tuvieran dos métodos además de cálculo. La selección del orden del filtro, ya se los dije. Voy a cambiar un momentito de compartir
esta, que ya terminamos, voy a compartir este otro archivo que es sobre filtraje Wiener, que es cortito, y la tarea, les adelanto, que es sobre filtro Wiener, la segunda tarea. Ok. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de filtro Wiener. Predicción lineal se puede también ver como filtraje Wiener acomodándolo un poquito. Entonces, ¿qué es lo que hizo Wiener? Cuando uno habla de filtros, uno siempre piensa en filtros que eliminan algunas frecuencias y dejan pasar otras. Entonces uno habla de una clasificación de filtros como pasa bajo, pasa alta, elimina banda, pasa banda, pero un sistema puede ser también un filtro porque saca una señal de otra señal, aunque las características espectrales de ambas sean parecidas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que propuso Wiener? Como objetivo, se propuso plantear y resolver el problema de diseño de una respuesta impulsiva de longitud Q muestras, de forma que la salida de ese filtro sea lo más parecido a una señal denominada señal de referencia. No les voy a hablar todavía de las matemáticas, sino de aplicaciones de esto, ¿ok? Entonces, tengo una señal aquí que le entra al filtro. Tengo otra señal que le entra al filtro. O sea que es un filtro al cual le entran dos señales, ¿ok? La salida de este filtro de respuesta impulsiva HDN con Q muestra, es decir, el filtro vamos a suponer que es FIR, pero también pudiera ser IR, pero no vamos a ver la representación de los filtros Wiener-IR, vamos a ver solo los FIR. Esta señal YDN, ¿verdad? Se le va a restar la señal de DN para obtener esta que la llamo EDN, ¿ok? Con este EDN yo voy a modelar, a transformar, a calcular la HDN del filtro que minimice una norma de error que también va a ser el error cuadrático medio. ¿De qué me sirve? Vamos a suponer que estoy en un avión y tengo, ¿verdad?, la voz del piloto, ¿verdad? Pero esa voz del piloto está contaminado con el ruido que hay en la cabina del avión, ¿ok? Entonces, en otra parte de la cabina, alejada de donde está el micrófono, por donde habla el piloto, voy a poner otro micrófono. Ese micrófono, ¿qué hace? Si está bien colocado, de repente no toma la voz del piloto, pero sí el ruido ambiental. Por supuesto, el ruido ambiental que está aquí y el ruido ambiental que está aquí no va a ser igual porque está el micrófono está ubicado en otro sitio. ¿Qué hace este filtro? Este filtro hace que esta respuesta impulsiva se adapte de tal manera que hace que el ruido ambiental de aquí, al pasar por el filtro, se convierta en lo más parecido posible al ruido ambiental que tengo aquí. O sea, aquí voy a tener un estimado del ruido ambiental que tengo aquí. Cuando hago la cancelación, ¿qué me queda aquí? La voz del individuo. ¿Me expliqué? Eso es una aplicación. Otra aplicación puede ser también en carros de carreras, pero eso es muy parecido a esto, pues, del avión. Otra aplicación puede ser si uno quiere ver el electro del bebé cuando el bebé está dentro de la barriga de la mamá. Entonces se ponen electrodos sobre la barriga, pero ese electro está contaminado con el electro de la madre. Entonces se toma también precordiales, o sea, cerca del corazón, el electro de la mamá. Entonces, por ejemplo, por aquí meto el electro de la mamá, por aquí meto el electro que tomo en la barriga, que es el electro del bebé, pero está contaminado con el electro de la mamá, que no es exactamente igual a este. Entonces, esto me calcula, este filtro lo que hace es aproximar en su salida a lo más parecido al electro de la mamá que está aquí. Se cancela el electro de la mamá y aquí tengo el electro del bebé. ¿Ok? Que sería el error y con ese error minimizado calculo estos coeficientes HDN que son la respuesta impulsiva del filtro. ¿Se entendió? Entonces, vamos a ver ahorita las matemáticas. ¿Ok?
él se planteó, ¿verdad?, una solución lineal al problema. Para la solución lineal, entonces minimizó el error cuadrático medio entre la salida, ¿verdad?, y de n del filtro y la salida de referencia. Da lo mismo de n menos y que y menos d, porque fíjense que está en módulo al cuadrado. Ok, entonces, vamos a suponer que x es la secuencia de longitud n muestras, desde 0 hasta n menos 1. H, que va a ser la respuesta impulsiva del filtro, sabemos que tiene q muestras, desde 0 hasta q menos 1. Y de n va a tener, como es la convolución de esta señal con esta señal, va a empezar, si este empieza en 0 y este en 0, va a empezar en 0 y va a terminar en n más q menos 2, o en n menos 2 más q. La d de n, que es tomada cuando tomo la x, también va a tener n muestras, ¿ok? Entonces, y de n, que es la convolución entre esta y esta, siempre la puedo escribir como el vector y traspuesto por el vector x de n, donde x de n es x0, x1, x2, x3, hasta x de n menos 1, ¿ok? Porque la sumatoria desde q igual 0 hasta q menos 1 de la respuesta impulsiva en q por x de n menos q, la puedo escribir siempre en forma matricial, ¿ok? Bien, entonces, este es el vector columna de los datos, ¿verdad? H va a ser un vector fila con las muestras de la respuesta impulsiva, y el error cuadrático medio va a ser esa diferencia en módulo al cuadrado, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Derivar esto con respecto a ¿quién? Con respecto a HE, que es la respuesta impulsiva del filtro, o a esas muestras que forman H. Entonces, primero saco el cuadrado y me va a dar el valor esperado de dn al cuadrado más h traspuesto por x por h por x traspuesto menos 2 veces h por x por d. ¿Ok? Y eso es lo que voy a igualar, voy a derivar e igualar a 0. Voy a llamar al valor esperado de dn al cuadrado p sub d, que lo que me refleja es la potencia de la señal de referencia. Al valor esperado de x de n por x traspuesto lo llamo R, porque se parece a una autocorrelación, ¿verdad? Pero es una matriz de correlación de los datos que tienen una dimensión de q por q. Y el valor esperado de x de n, el vector x de n por la entrada de referencia, lo llamo P. Esto es un vector que tiene Q valores, que contiene la entrada de correlación cruzada entre los datos y los datos de referencia. Entonces, el filtro óptimo en términos del error cuadrático medio es aquel que minimiza el error cuadrático medio. Al derivar esta expresión con respecto a H, me queda esto que está aquí. La derivada es 2 veces la matriz R por el vector H menos 2 veces P. Eso lo igualo a 0 y de ahí obtengo la ecuación que la matriz R por el vector H menos P es igual a 0. De ahí saco H óptimo y el H óptimo va a ser R a la menos 1, aquí le falta una rayita, por el vector P. ¿Ok? Si esto es H óptimo traspuesto multiplicado por el vector x de n va a ser la respuesta y de n, porque esto es equivalente a la convolución. ¿Ok? Entonces me queda esto, que es igual a esto, porque r menos 1 por p traspuesto es lo mismo que r menos 1 por p. ¿Ok? Sí, perdón. El error mínimo se obtiene sustituyendo la ecuación del error, en la ecuación del error el vector óptimo, y se obtiene un error mínimo dado por la potencia de la señal de referencia menos el vector P traspuesto por los coeficientes H óptimos o las muestras de la señal respuesta impulsiva del filtro. ¿Ok? Se pueden sustituir los valores esperados por valores instantáneos. En vez de tener el valor esperado de x de n por x traspuesto o el valor esperado de x por d, se quita el valor esperado y eso sería un estimado de R y un estimado de P. ¿Ok?
y se trabajaría con eso. Ahora, aquí hay un problema. La entrada de referencia tiene, ¿verdad? N muestras. En cambio, Y tiene N más Q menos 1 muestras. Entonces, ¿cómo hago la resta? Si aquí tengo menos muestras que aquí. Entonces, hay varias maneras de hacer esa resta. Y dependiendo de cómo se haga, los resultados que se obtienen no son iguales. Uno podría colocar Q menos un 0, ¿verdad? Y a continuación las N muestras de DDN y después hacer la resta, pues. Y así ya YDN y DDN tendrían el mismo número de muestras. También se puede colocar Q menos un 0 después de las N muestras de YDN, perdón, de DDN. Lo otro que se puede hacer, dado que YDN tiene más muestras que D, dejar pasar las primeras muestras y no tomar en cuenta esas primeras muestras, las llamaríamos un transitorio, y solo usar las N muestras finales, o también llamadas permanentes, y esas N muestras se las resto a las N muestras de DDN. Ese método se llama el método de covarianza, y es muy usado porque produce una matriz de correlación sin sesgo, con sesgo 0. También otro método es colocar Q menos un 0 a continuación de N menos Q más 1 muestras de DDN, comenzando en D en 0, y después añadir Q menos un 0. Este método se llama método de correlación y produce una matriz que es Topliss. Se usa mucho porque las matrices Topliss tienen algoritmos bien interesantes para resolver. ¿Ok? Fíjense, si yo quiero usar la estructura del filtro Wiener como un filtro predictor, basta ver lo siguiente. Si yo agarro la señal X de N y la misma señal X de N es la señal de referencia, y aquí el filtro, el cálculo de H de N, lo llamo que es A sub K, esto sería un filtro de error de predicción. Aquí tendría el predictor, aquí tendría la señal menos la predicción, ¿ok? Y aquí tendría el error de predicción, ¿ok? Viendo el esquema que teníamos antes, esto es equivalente a un filtro de error de predicción. Meto la señal de entrada, me sale la salida, o sea, esto sería un predictor con coeficientes A sub K, ¿ok? La señal de entrada, a través de ese filtro predictor, obtengo la predicción, se la resto a la misma señal de entrada y obtengo el error de predicción que lo uso para, ¿verdad? El error cuadrático medio para ajustar los coeficientes A sub K. Entonces, fíjense que la predicción lineal es equivalente al filtro Wiener si se hace eso en el filtro Wiener. Si se agarra X de N y se coloca como D de N. El filtro Wiener, en las aplicaciones que les dije antes, funciona porque se puede demostrar que las señales que quiero cancelar deben estar correlacionadas, pero no debe haber correlación entre las señales que quiero restar y la señal que quiero que me quede. ¿Ok? Yo quiero que, por ejemplo, en el caso del avión, eliminar el ruido ambiental. El ruido ambiental no tiene correlación o tiene una correlación pequeña con la voz del individuo que habla. Tanto el ruido que entra por aquí como el que entra por aquí. Entonces, si los ruidos están decorrelacionados con la señal y están correlacionados entre ellos, que van a estar correlacionados porque es ruido ambiental, esto funciona. Y eso se puede demostrar, o sea, se puede demostrar que de verdad la señal que yo obtengo aquí es lo más parecido a la señal. O sea, supónganse que esto lo llaman señal más ruido. Llaman señal más ruido 1. Y aquí ponen ruido 2. ¿Ok? Se puede demostrar que esta EDN va a ser lo más parecido a la señal S, ¿verdad? Y lo que tengo aquí va a ser lo más parecido al ruido que llamo ruido 1. Y eso solo se puede conseguir
si ruido 1 y ruido 0 están correlacionados y si señal está decorrelacionada con ruido 1 y con ruido 0. Bueno, eso es lo que les quería dar de filtraje Wiener. Para la segunda tarea tienen que aplicar filtraje Wiener para eliminar de una señal sinusoidal, ¿verdad?, ruido gaussiano blanco. ¿Ok? Entonces se les indica que van a meter por cada uno de los canales, ¿verdad? También se les indica que tienen que hacer eso para una longitud de filtro del filtro Wiener de diferente tamaño, para una respuesta impulsiva de diferente número de muestras y también para una potencia de ruido diferente y además también le van a agregar un nivel de C para ver cómo altera el nivel de C el trabajo del filtro. ¿Ok? No es muy complicado, es sencillita. Y por supuesto pueden usar MATLAB y las ventajas de MATLAB con las funciones que tiene. Entonces para mañana ya va a estar publicada la tarea, por favor léanla. Y cualquier duda, pues hay un foro abierto que pueden utilizar para las dudas, ya sea de la primera tarea como de la segunda. Esta segunda tarea se entrega el 1 de diciembre, o sea que tienen bastante tiempo para hacerla. ¿Alguna pregunta? Ahora no, profe. No, profe, gracias. Bueno, esperemos que hayan entendido y que esta grabación sirva para los que no se pudieron conectar.